El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, nuestro delicto. He estado mirando el texto original, sagrado, lo que se llama el texto canónico del Padre Nuestro, en San Lucas, que es lo que hemos leído. Fijaos que la traducción dice: perdónanos nuestros pecados. Realmente es así. Lo correcto al español hubiera sido decir: perdona nuestros pecados. Pero la traducción del leccionario es: perdónanos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Jesús quiso recalcar con sus palabras que perdonaba nuestros pecados, pero que nosotros mismos necesitábamos perdón. No solamente perdónanos nuestros pecados y ya está. No, nosotros mismos somos transformados por esos pecados. Nuestros pecados tienen una dimensión personal hacia nosotros y personal hacia otros. Nuestros pecados hacen sufrir a los otros directamente. Algunos no. Si peco de gula, pues en principio me afecto yo. Pero muchos otros pecados tienen como objeto sufriente al otro. Y siempre nosotros nos justificamos, pero nos transformamos por ellos. Perdónanos nuestros pecados. Y la traducción ha pasado por distintas vicisitudes al pasar al castellano, pero la traducción del leccionario es la exacta. El texto griego dice pecados, amartía en singular. Pero después continúa: perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. La traducción es exacta. El texto griego dice: perdónanos los pecados nuestros, en ese orden lo dice, y nosotros perdonamos a todos los que nos deben, dice el original. Hay que colegir que cuando hablaba en arameo Jesús, probablemente, lo más probable, es que dijo deudas. Por eso San Jerónimo lo tradujo de esa manera. Puesto que incluso en la versión de Lucas se habla de deudas. En la de Mateo se habla de que nos perdonen nuestras deudas, perdónanos las deudas nuestras, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, dice Mateo. Parece lógico que esta es la versión más exacta y que Lucas hace una traducción en la que se pierde ese matiz de deuda. Es verdad que a la deuda que se refería Jesús es al pecado. Incluso no podemos descartar que en arameo la misma palabra sirviera para deuda y pecado, pero evidentemente tiene que ser así, que deuda sea lo original,
porque si no Mateo hubiera añadido un matiz a estas palabras que no tenía lo de Jesús. Y eso no parece digno con la inspiración. Mientras que Lucas, al traducirlo por pecado, se pierde un matiz, pero no añade nada. Fijaos también esta enseñanza de que haya dos versiones. En una se pierde un matiz, pero no añade nada a las palabras de Jesús. Pero parece más lógico que él dijo deudas. Y diréis, ¿pero hay mucha diferencia entre deuda y pecado? No, realmente no. En la última traducción del Padre Nuestro lo han traducido incluso por ofensas. Pero la palabra deuda sí que tiene un querer de Jesús de que entendamos que nuestro mal es una deuda. No es una cosa genérica que uno dice, perdóname y ya está. No, no, no. Las deudas no son así. Hay otro aspecto además. Las deudas son cuantificables. Y esto aparece en otro momento de las enseñanzas de Jesús al hablar del purgatorio, cuando dice en una parábola del administrador infiel, y no saldrá de allí hasta que pague la más pequeña moneda de las que debía. Así que es interesante esta concepción del pecado como deuda cuantificable, personal, cada uno tiene la suya. Porque si hablamos del pecado, pues claro, el pecado parece una cosa genérica que se perdona de un modo genérico. Es un poco cuando esas personas, al dejar un cargo que han tenido subordinados, dicen, bueno, y si a alguien le he ofendido, le pido perdón. Eso nunca me ha gustado para nada, para nada. No, no, si has ofendido a alguien, pídele perdón a él. No digas el último día, al final de un banquete, bueno, y si a alguien le he ofendido, que me perdone. No, eso no vale nada, es una frase. De hecho, me acuerdo de una persona con subordinados que dijo eso al dejar el cargo, le dieron después otro cargo en la misma organización y volvió otra vez a machacar a las mismas personas exactamente igual que antes de pedir ese perdón genérico. Exactamente igual. Por eso, la confesión, hay que decir los pecados. Es decir, hay que especificar, sí, pero ¿cuál es tu deuda? No, las deudas, no. ¿Cuál es tu deuda con el prójimo o con Dios? A lo mejor las religiosas puede pasar, si se esfuerzan, solo tienen imperfecciones. No hay verdaderamente una ofensa, no hay verdaderamente un hacer daño a alguien. Eso puede pasar con las religiosas después de años de esfuerzo en la vida espiritual, que se examinen y no haya un solo pecado, ni venial, solo imperfecciones. Entonces hay que arrepentirse de las imperfecciones y de los pecados anteriores, pidiendo perdón. Pero para el resto de los mortales, en la confesión hay que especificar, porque si no, si Jesús hubiera dicho, bueno, pide perdón y ya está, las confesiones hubieran sido muy distintas. El arrepentimiento hubiera sido distinto. Y más cuando el confesor, si es un buen confesor, puede tirar del hilo y decir, pero un momento. Tirar del hilo para que el otro se dé cuenta de la deuda que tiene y vea si está arrepentido. Yo no voy a decir lo que he escuchado en confesiones, pero si alguien viene a confesarse y no noto arrepentimiento en la confesión, voy a indagar. Y si no veo arrepentimiento, le diré con toda honestidad, perdone, pero no veo que esté arrepentido. Maquinalmente decir no vale.
Ya que he tocado este tema, en caso de necesidad, basta el arrepentimiento y un signo de que uno está arrepentido para recibir la absolución. Por ejemplo, está uno en una habitación de hospital y hay un vecino al lado, o familiares. Uno puede confesarse diciendo: me arrepiento de mis pecados, cuando pueda ya me confesaré con mis pecados, confesándolos. Dígase lo mismo de alguien que se está muriendo y no hay tiempo. Pero si hay tiempo, y si están a solas, la confesión debe ser íntegra. Lo otro es algo excepcional en caso de necesidad, no hay otra posibilidad. Pero la confesión debe ser íntegra. Sustancialmente debe ponerse lo que uno ha hecho, y da vergüenza, pero es el único modo de que se te perdone la deuda. Y ponga 3.000 denarios, bueno, y también 20 siclos y medio talento y nada más, bueno, sí, un poco más. Pues por más que se humille, tiene que decir la deuda, sin caer en el otro extremo, que sería el escrúpulo, la falta de paz, el querer especificar todo más allá del tipo de pecado, y número si es grave, y si hay alguna circunstancia que lo agrava sustancialmente. No es lo mismo robar que robar en una iglesia, o robar a alguien normal que robar a alguien en grave necesidad. Pero fijaos en la importancia, cuando os confeséis, con esto acabo, de que si son pecados veniales, no hace falta especificar, pero hay que sentir el peso de la deuda. Hay que sentir el peso de la deuda. Y solamente así la gracia puede actuar. Eso, la confesión no es una varita mágica que te toca no. Uno va a Jesús como el leproso: Señor, límpiame. Y Jesús a veces excitaba la fe. Jesús decía, y ya cuando, entonces sí. Entonces, no antes. Con la confesión pasa lo mismo. Hay que evitar la rutina. Si hay rutina, es preferible esperar, prepararse para dar una buena relación de en qué consiste la deuda que tengo. Y bendito aquel que no tenga deuda de ningún tipo. Bendito aquel que encuentre que nadie le puede acusar de nada. Pero, ojo, porque, en fin, a veces el que se cree inocente ni mucho menos lo es. Y cada uno debe pedirle a Dios que le ayude. Y doy una última pista, aunque iba a acabar con la anterior, una última pista. Vale, yo creo que soy inocente, no debo nada a nadie. Pero entonces, preguntaos, ¿pero hay alguien que con razón o sin ella sí que cree que yo tengo una deuda con él? Pues tirad del hilo, lo mismo que el confesor tira del hilo por el otro, tirad vosotros mismos del hilo. Yo he pasado por 3 parroquias, en realidad por más, pero mucho tiempo en 3. Lo otro eran sustituciones. Y mucha gente que creía que no tenía nada, yo, si me hubiera preguntado, le hubiera dicho, pues sí que tengo algo contra usted, aunque se lo perdone. Mucha gente que creía estar en paz. Y al revés, que creían que me habían hecho muchos favores, porque a veces los favores se mezclan con las deudas. Es que hemos hecho mucho por él, sí, pero a veces se mezclan las dos cosas. Que todos nosotros recibamos luces, inspiraciones para saber cómo confesarnos bien.